Hola jóvenes, nos encontramos una vez más en otro episodio con la física. Hoy hablaremos del lanzamiento vertical hacia arriba y la caída libre. Pero para esto vamos a hacer un análisis de los planos inclinados de Galileo Galilei. Él, cuando comenzó el análisis del movimiento con velocidad variable, inicialmente lo hacía en un plano horizontal y él lanzaba un objeto, tenía que salir lógico con cierta velocidad, y él, a medida que iba recorriendo determinadas distancias, pues su velocidad iba disminuyendo. Entonces acá tenemos un plano donde Galileo empuja este objeto y él avanza. Voy a detenerlo acá, voy a detenerlo un momentico. Y esto era lo que él hizo con el capítulo que estuvimos analizando en un episodio anterior, donde él obtiene movimientos con velocidad constante, pero también obtiene movimientos con velocidad variable. Ya tú conoces las características de esos movimientos. Pero en algún momento Galileo decide inclinar ese plano y tenemos esta situación. Ya cuando coloca la esfera al comienzo del plano, él solamente la está sosteniendo aquí, quita su mano, no la empuja. En otras palabras, esta esfera sale con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Y a medida que va recorriendo ese plano, pues esa velocidad va aumentando. Voy a pararlo acá. Va aumentando hasta que llega al extremo de ese plano con determinada velocidad. Voy cada vez a detener el movimiento de la esfera cuando llegue al extremo final. Pero Galileo decide cambiar la inclinación de ese plano y tenemos esta otra situación. Ahí está sosteniendo la esfera y va a quitar su mano para que salga con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Al soltarla, ella poco a poco comienza, a aumentar la velocidad y aparece esta situación. Galileo decide aumentar el ángulo, va haciendo poco a poco los análisis, obteniendo aceleraciones, y aumenta el ángulo. Aquí lo tenemos, está sosteniendo la esfera y la va a soltar para que ella salga con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Cada vez que ese plano se va inclinando un poco más, la aceleración va aumentando poco a poco. Vamos a inventar, en la primera situación tal vez iba con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, luego 3, luego 4. Aquí tal vez vaya con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces Galileo suelta la esfera, ella empieza a aumentar la velocidad. Paremos ahí. Aumenta la velocidad, hay un cambio de velocidad, por lo tanto tiene una aceleración. Decide cambiar nuevamente la inclinación de ese plano. Tenemos esta otra situación, va a salir también con una velocidad inicial de 0 metros por segundo, no la empuja, sino que la suelta, y al hacer esto, pues la esfera va a aumentar poco a poco la velocidad. Paremos ahí, la velocidad, y también hay una variación de velocidad y también aparece una aceleración. La aceleración en este caso es mayor que el caso anterior. Luego cambia la inclinación de ese plano, pero llega un momento en el cual es tal la inclinación que prácticamente está formando con la superficie un ángulo de 90 grados. Y ahí está sosteniendo la esfera, y al soltarla, pues aparece un movimiento que vamos a llamar el movimiento de caída libre. ¿Por qué? Porque observa velocidad inicial 0 metros por segundo y la esfera cae libremente. Por eso a este movimiento lo vamos a llamar el movimiento de caída libre. De todo esto, pues Galileo observa que la aceleración en este caso es una aceleración constante y tiene un valor aproximado de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Él decide quitar el plano y en ese momento aparece ya fácilmente el movimiento de caída libre. Voy a hablarte de todas las características de este movimiento que obtiene Galileo Galilei a partir del análisis de los planos inclinados. Conclusiones a las que llega
Galileo Galilei con el análisis de los planos inclinados. Entre mayor sea el ángulo, mayor velocidad final y aceleración tiene el cuerpo. Segunda conclusión, el movimiento uniformemente variado se refleja a través de los planos inclinados de Galileo, pues la velocidad de estas canicas en todos los ángulos tiene una velocidad que aumenta a iguales intervalos de tiempo y una aceleración constante. Otra conclusión que obtiene Galileo es que en el movimiento uniforme variado no se usa el término gravedad, sino aceleración. Recuerda que eso fue lo que manejamos en un episodio anterior. Hablábamos de la aceleración. Pues en este caso el cuerpo no es atraído verticalmente por el centro del planeta, sino que la atracción del objeto al centro de la Tierra cambia dependiendo de las inclinaciones del modelo. Otra conclusión, los resultados de las velocidades y aceleraciones de las canicas son cercanos, puesto que la aceleración es una constante que cambia dependiendo de la inclinación en la que caiga el objeto. Entre más vertical sea la caída del objeto, este es atraído más fuertemente al centro de la Tierra. En otras palabras, las canicas van a tener una aceleración muy cercana dependiendo respectivamente del ángulo en que sean tiradas. Otra conclusión, la masa de los cuerpos no influye en la aceleración de sus caídas, pues el factor determinante de su aceleración es la estrecha relación que existe entre la gravedad, caída libre, y la inclinación de los planos, movimiento uniformemente variado. Pues entre más inclinado esté el plano, más aceleración va a tener el objeto, aunque menos que el valor aproximado de la gravedad. Solo es igual si cae con un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie, con respecto a la Tierra. Y otra conclusión es que el tiempo de caída de las canicas es inversamente proporcional al ángulo con que se vayan a soltar estos objetos. Entre mayor sea inclinación, los ángulos, el tiempo de recorrido va a ser menor. Por eso son inversamente proporcionales. Todas estas conclusiones vamos a analizarlas en las diapositivas que vienen a continuación. Aquí te invito a que a medida que vayan apareciendo una serie de preguntas, pues tú experimentes, detengas un momento el video, practiques y puedas responder cada una de las mismas. Comenzamos con la primera pregunta que no hay necesidad de experimentar. A ver, tú has observado que los cuerpos caen sobre la superficie terrestre. ¿A qué se deberá esto? Detén el video y responde. Si dos cuerpos de diferente peso se dejan caer libremente en forma simultánea desde la misma altura, ¿cuál de los dos cuerpos llegará primero al suelo? ¿El que tiene mayor masa o el que tiene menor masa? Yo te invito a que experimentes, cojas, por ejemplo, una manzana y una uva. Déjalas caer simultáneamente desde la misma altura y coméntame qué es lo que está pasando allí. ¿Será que el más pesado, el que tiene mayor masa, que es la manzana, llega primero al suelo? Ahora vamos a hacer esta otra experiencia. Vamos a coger dos hojas iguales, dos hojas de tu cuaderno, y pídele el favor a tu papá o a tu mamá o a uno de tus hermanos que se coloque en el piso, que se acueste y mire lo que va a pasar. Vamos a coger estas dos hojas, o puede ser una hoja y un borrador, y las vamos a dejar caer desde la misma altura. Tu familiar que está en el piso observa. ¿Quién llega primero? ¿Será correcto que el cuerpo más pesado llegue primero? En este caso, el borrador. Practica y responde. Tu familiar que está en el piso, que observe. ¿Qué pasa en este momento? ¿Llegan las dos al piso al mismo tiempo? ¿Será que depende el tiempo de caída del peso del cuerpo? Responde. Una experiencia similar
a la que acabamos de realizar en este momento, la hizo Galileo Galilei en su tiempo. Y él, a partir de esto, obtiene una conclusión, la cual más adelante se convierte en una ley. Y él concluye: todos los cuerpos, sin importar su naturaleza, así sea de goma como un borrador o una hoja de papel, sin importar su tamaño, no interesa que una sea más grande que la otra, por ejemplo, la manzana con respecto a la uva, o la forma. Entonces, la conclusión es: todos los cuerpos, sin importar su naturaleza, tamaño o forma, caen de igual manera en el vacío. Oído, en el vacío. Y a esto se le conoce como la ley de la caída de los cuerpos, o también la ley de los graves. Aquí había un problema. Galileo plantea esto en el vacío. ¿Por qué? Porque es que él se da cuenta que si estamos en el aire ejerce una resistencia sobre los objetos para que estos caigan con gran facilidad. Cuando él le quita ese aire y aparece el vacío, ya los cuerpos bajan con la misma velocidad. Y a este tema lo vamos a llamar entonces lanzamiento vertical hacia arriba o caída libre. Vamos a hacer un recuento histórico sobre este tema. Comenzamos antes de Cristo, en la época antes de Cristo, con los famosos filósofos griegos, con el famoso Aristóteles. Aristóteles se planteó la pregunta inicial que te hice en la diapositiva anterior, y él dijo a finales del año 1500 que los objetos más pesados caían más rápidos que los menos pesados. En otras palabras, para Aristóteles, llegaba al piso primero el más pesado. Pero aproximadamente 1800 años después llega Galileo Galilei y se pone a razonar sobre el planteamiento de Aristóteles y se da cuenta que este gran filósofo estaba cometiendo un error. ¿Por qué? Porque es que los filósofos se dedicaban únicamente a pensar, a razonar. A ellos no les gustaba experimentar. Él planteó eso y a partir de allí la Santa Iglesia acoge estos razonamientos de Aristóteles y eso fue lo que prevaleció durante largo tiempo. Todos los objetos, el más pesado, siempre llegaban primero al piso. Un error científico que la Iglesia también estaba cometiendo. Recordemos que en las épocas antiguas lo que impartía la Iglesia, eso era una orden a tener en cuenta en las escuelas. Quien fuera en contra de lo que manejaba la Iglesia, pues lo consideraban hereje y de pronto pues o lo ahorcaban o iba a la guillotina, etc. Esa era la época de la Santa Inquisición. Pero a Galileo sí le gustaba experimentar y él deja caer dos objetos, uno más pesado que el otro, y observa que efectivamente los dos llegan al piso al mismo tiempo. Pero, como lo plantea su ley, en el vacío ocurre esto. Aquí podemos apreciar una experiencia en el cual aparecen una pluma y una moneda en un tubo. A este tubo se le conoce como el tubo de Newton. Más adelante, en la época de Isaac Newton, él decide retomar los trabajos de Galileo Galilei y ya pues la tecnificación había aumentado un poco más que en la época de Galileo y ya teníamos la oportunidad de sacarle el aire a estos tubos y podíamos obtener el vacío. Y es así como en el segundo caso, que estoy ubicando aquí con el cursor, ya a este tubo se le ha sacado el aire, se encuentra el vacío y se dejan caer la pluma y la moneda al mismo tiempo y desde la misma altura. Y efectivamente se puede comprobar con el tubo de Newton que los dos objetos llegan al piso al mismo tiempo. En nuestra época ya tenemos cosas más sofisticadas y podemos obtener el vacío en una habitación. Por allí en las redes hay un video en el cual se coloca una gran esfera con algunas plumas y a esa habitación se le saca el aire
y se puede comprobar fácilmente lo planteado por Galileo Galilei. Galileo pues se dedicó mucho al análisis con los planos inclinados, análisis de movimientos de esferas en planos inclinados. Cuenta la historia que él, la forma de obtener los tiempos era con un barril con agua, y allí él podía calcular el tiempo en el cual caía la esfera por un plano inclinado. Cuenta la historia también que él tarareaba una canción, y a medida que iban apareciendo los diferentes compases, pues él obtenía los tiempos de la caída de estas esferas. Pero nos encontramos ya en nuestra época moderna. Aquí ya el hombre llega a la luna y nos encontramos con el astronauta David Scott. Y David Scott, en el año de 1971, más específicamente el 2 de agosto, decide experimentar y tratar de probar lo que había dicho Galileo Galilei. Recordemos que en la luna hay vacío, allá no hay aire, allá sí hay aceleración de la gravedad, y esta equivale a la sexta parte de la Tierra, pero no hay aire, y él se lleva una pluma y un martillo y los deja caer desde la misma altura. Ese martillo tiene una masa de 1320 gramos y la pluma tiene una masa de 30 gramos. Los deja caer libremente y desde la misma altura, y pudo comprobar que los dos llegaban al piso lunar al mismo tiempo. De esta manera comprueba él que Galileo Galilei sí tenía razón. También por allí en YouTube puedes encontrar un video original de este astronauta. Aquí tenemos la famosa Torre de Pisa. Cuenta la historia, parece ser que no es cierta, pero cuenta la historia que dice que Galileo Galilei se montaba a la parte superior de la Torre de Pisa y dejaba caer dos esferas, una de mayor tamaño que la otra, una más pesada que la otra, y las dejaba caer al mismo tiempo. Esto es una historia que nos permite recrear el tema del día de hoy. Y estos cuerpos caen a la Tierra debido a una fuerza de atracción que ejerce la misma sobre los objetos. Y esa fuerza de atracción gravitacional está relacionada con la gravedad o la aceleración de la gravedad. A esta aceleración la vamos a simbolizar con la letra G minúscula. La aceleración, recordemos, es de carácter vectorial. En otras palabras, G tiene magnitud, dirección y sentido. Cuando nosotros lanzamos un objeto verticalmente hacia arriba, para que él pueda subir, tú tienes que empujarlo, lanzarlo con determinada velocidad. En otras palabras, él sale con una velocidad inicial. Vamos a inventar 20 metros por segundo. Pero a medida que él va subiendo, poco a poco empieza a disminuir esta velocidad, hasta que llega un momento en el cual él momentáneamente se detiene. Arriba, su velocidad final vale 0 metros por segundo, porque en ese sitio se detuvo ese objeto instantáneamente. Entonces, el objeto sale con una velocidad inicial y poco a poco disminuye la velocidad. Recordemos que en un episodio anterior dijimos que cuando un objeto tenía esta característica, eso significaba que el cuerpo desaceleraba y su velocidad disminuía. En este caso, vamos a tomar la aceleración de la gravedad como negativa, partiendo de las características que vimos en el episodio anterior. Pero en el momento en que está él allí arriba, él comienza a caer, y cae debido a la fuerza de atracción de la Tierra. Y a medida que él empieza a caer, pues él comienza a bajar con una velocidad inicial de 0 metros por segundo, y poco a poco aumenta esa velocidad. Si está aumentando la velocidad, significa que el cuerpo acelera. Y cuando un cuerpo acelera, su característica es que la aceleración es positiva. De esta manera, nosotros tomaremos para este caso la aceleración de la gravedad como positiva. Estas dos conclusiones que estamos viendo acá las analizamos en un episodio anterior cuando vimos el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado
y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas dos son características de esos movimientos. Vamos a hacer la gráfica de la situación planteada para cada uno de ellos. Entonces comencemos con el lanzamiento vertical hacia arriba. Dibujemos el piso. En este piso ubiquemos un objeto. Él, para que suba, hay que aplicarle cierta velocidad, porque si no, él no subiría fácilmente. Entonces le aplicamos una velocidad inicial que no puede ser 0 metros por segundo, tiene que ser un valor, por ejemplo, inventemos 20 metros por segundo tal vez. Entonces sale con una velocidad inicial y él sube y llega a la parte superior. Cuando llega a este sitio, él ha recorrido diferentes posiciones y allí su velocidad final vale 0 metros por segundo. Esas son las posiciones que ocupa esa esfera a medida que va subiendo. Entonces, una de las características de este movimiento es que su velocidad va disminuyendo. Y si disminuye, significa que su aceleración va a ser negativa y va a tener un valor de menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. La distancia la medimos cuando sale del piso, desde la parte inferior de la esfera hasta cuando llega a la parte superior, y la distancia termina en la parte inferior de la esfera. Lo mismo ocurre con el tiempo. Y esto tiene las mismas características del movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Ahora, cuando ya el cuerpo se encuentra en la parte superior, aparece el movimiento de caída libre. Dibujamos el piso, ahí está el objeto, y él, para que caiga libremente, pues lo va a hacer con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Y la Tierra ejerce una fuerza de atracción que hace que este cuerpo baje, ocupando diferentes posiciones, pero al tocar el piso lo va a hacer con una velocidad final que no sabemos cuánto vale. Esta velocidad poco a poco va aumentando y su aceleración va a ser positiva. De esta manera, la aceleración de la gravedad es igual a más 9,81 metros por segundo al cuadrado. La distancia la medimos siempre desde la parte inferior de la esfera, tanto arriba como cuando toca el piso. Y lo mismo pasa con el tiempo. Si estamos diciendo que este cuerpo aumenta la velocidad poco a poco y su aceleración es constante y positiva, estas son las mismas características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya lo analizamos en el episodio anterior. Hoy lo estamos colocando ese movimiento, pero en forma vertical. Y por lo tanto, las ecuaciones van a ser las mismas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces vamos a hacer el análisis de estas ecuaciones para cada uno de estos dos movimientos que tenemos acá. Comenzamos con el lanzamiento vertical hacia arriba. Entonces, recordemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Aquí tenemos x es igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Velocidad final es igual a velocidad inicial más a por t. Y 2ax es igual a velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Mira que aquí he colocado algunas variables de color rojo. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en forma vertical, esa distancia que antes la llamábamos x, ahora la distancia se va a llamar y. Entonces, donde encontremos x, lo vamos a cambiar por y. Y la aceleración de la gravedad ahora es g, se simboliza con g. Antes la aceleración se simbolizaba con la letra a. Entonces, donde encontremos a, lo cambiamos por g y listo. Aparecen las ecuaciones del lanzamiento vertical hacia arriba. Aquí tenemos, cambiamos la x por y la aceleración por g. Tenemos este otro caso. Observa que la velocidad final la hemos cambiado por 0 metros por segundo, porque cuando lleva acá a la parte superior, ese es el valor de esa velocidad final. Y aquí tenemos esta otra. Observa que en esta última expresión ha desaparecido la velocidad final, solamente me ha quedado menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Por qué desaparece esa velocidad final al cuadrado? Porque ya sabemos que la velocidad final me da 0 al cuadrado, pues obtenemos 0 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y 0 pues se puede fácilmente quitar de la expresión matemática.
Estas que están aquí son las ecuaciones del lanzamiento vertical hacia arriba. No hay necesidad de aprendérselas de memoria. Ya tú te aprendiste las del movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Es solamente cambiar X por Y y A por G. Y tener en cuenta que en la gráfica la velocidad final vale 0. Eso es todo. Analicemos las ecuaciones para caída libre. Entonces, en caída libre vamos a tener las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas son las ecuaciones. Y nuevamente, donde encontremos X, lo cambiamos por Y, porque esa es la distancia. Y donde encontremos la aceleración A, lo cambiamos por G. Y estas son las ecuaciones. Observa que en la primera ecuación desaparece la expresión velocidad inicial por tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial, aquí lo estoy mostrando en la gráfica, vale 0. 0 por algo, pues me da 0. Entonces esto puede fácilmente desaparecer. De esta manera, la ecuación de la distancia es igual a un medio de G por T al cuadrado. Vámonos con la siguiente. Observa, aquí también ha desaparecido la velocidad inicial por las razones que te he comentado. Y la última, también desaparece la velocidad inicial al cuadrado, porque la velocidad inicial vale 0 metros por segundo. Entonces las ecuaciones de caída libre son y igual a un medio de T por T al cuadrado, velocidad final es igual a G por T, y 2G es igual a velocidad final al cuadrado. No hay necesidad de aprenderse de memoria estas ecuaciones. Como ya tú te aprendiste en el episodio anterior las 3 del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues la misma situación. Cambiamos X por Y, A por G, teniendo en cuenta que la velocidad inicial vale 0 y listo. Por lo tanto, entonces, diferencias entre lanzamiento vertical hacia arriba y caída libre. Entonces tenemos que la velocidad disminuye proporcionalmente con respecto al tiempo en el lanzamiento vertical hacia arriba, mientras que la velocidad aumenta proporcionalmente con respecto al tiempo. Y de aquí en adelante te las voy mostrando y puedes detener un momento el video para que analices la diferencia entre cada uno de estos movimientos. Aceleración negativa en el lanzamiento vertical hacia arriba, aceleración positiva en caída libre. Las ecuaciones y las características de cada uno de ellos. Y si estos dos movimientos tienen las mismas características del movimiento rectilíneo uniformemente variado, eso significa que si vamos a hacer las gráficas de posición, aceleración y velocidad en función del tiempo, pues se va a obtener para la gráfica de posición en función del tiempo una semiparábola, una línea recta oblicua para la gráfica de velocidad en función del tiempo y una línea recta horizontal y paralela al eje del tiempo. En este caso la aceleración sería G. Si me da más 9,81 metros por segundo al cuadrado, esta sería la gráfica, pero si se obtiene menos 9,81 metros por segundo al cuadrado, pues la línea recta iría en la parte inferior. A ver, el valor de 9,80665 metros por segundo al cuadrado es el valor de la aceleración de la gravedad sobre el nivel del mar y con una latitud de 45 grados. Pero si estamos hablando del nivel del mar, eso significa que la aceleración cambia según la altura. Y si estoy hablando de la latitud, pues también cambia según la latitud en el globo terráqueo. Entonces la aceleración de la gravedad varía dependiendo de la latitud y de la altitud. Así, en los polos tiene un valor aproximado de 9,83 metros por segundo al cuadrado, mientras que en el ecuador va a tener un valor de 9,78 metros por segundos al cuadrado. ¿Cómo podemos nosotros obtener la aceleración de la gravedad aquí para nuestra región, para Ocaña? Pues con esta expresión matemática, donde h va a ser la altura sobre el nivel del mar. Yo te invito a que averigües cuál es la altura de Ocaña sobre el nivel del mar, la cual puedes encontrar en la página inicial de www.lamagiadelafísica.com. Ahí está aproximadamente la altura sobre el nivel del mar para Ocaña. Se coloca en esta expresión matemática y así obtienes el valor de la aceleración de la gravedad para Ocaña. Te invito a que detengas un momento el video y en tu cuaderno obtengas este valor. Adelante.
Aquí podemos observar el valor de la aceleración de la gravedad en algunos planetas. Observa que el que más valor tiene es en Júpiter, aproximadamente 22,9 metros por segundo al cuadrado. Y el que menos tiene sería Mercurio, con 2,8 metros por segundo al cuadrado. La Luna, nuestro satélite, tiene aproximadamente 1,6 metros por segundo al cuadrado. El valor de la aceleración de la gravedad de la Luna equivale a la sexta parte del valor de la Tierra. Vamos a hacer 3 ejercicios. Cuando te presentes a las pruebas de estado, allá te van a hacer preguntas relacionadas con la solución de problemas. También, cómo puedes tú interpretar una gráfica y cómo comprendes y analizas diferentes situaciones de la naturaleza. Basados en eso, entonces vamos a hacer 3 ejercicios que están muy relacionados con lo que pregunta el ICFES. Comenzamos con el primero, cómo resolver problemas. Entonces tenemos aquí que me dan una piedra que se lanza hacia arriba con una velocidad de 60 metros por segundo. Vamos haciendo poco a poco la gráfica de la situación planteada. Entonces tenemos el piso, ahí está la piedra. Recuerda que siempre nosotros debemos hacer la gráfica de la situación planteada para todos nuestros ejercicios. No interesa que yo te diga hazla o no hazla, el hecho es que hay que hacerla. Entonces aquí tenemos la piedra que está en el piso y para que ella pueda subir, pues se le va a aplicar una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Y ahí subió. Cuando llega a la parte superior, poco a poco esa piedra va disminuyendo su velocidad hasta que arriba su velocidad final se va a convertir en 0 metros por segundo. Ahí tenemos otro dato que no me lo da el ejercicio, pero ya del razonamiento nosotros lo podemos establecer. Me piden hasta qué altura máxima sube ese cuerpo, calcular el tiempo que permanece en el aire. Oído, cuando me hablan tiempo que permanece en el aire, no es el tiempo en subir. Nada más, recuerda que esa piedra estando allá, llegará un momento en el cual empieza a bajar. Entonces tendríamos que hallar 2 tiempos, uno de subida y otro de bajada. Y si sumamos ambos tiempos, eso me va a dar el tiempo que permanece en el aire. Y cuando él empiece a bajar, pues, ¿con qué velocidad va a tocar el piso? Entonces ahí tenemos la gráfica de la situación planteada. ¿Cuánto vale la altura? Y cuánto vale el tiempo de subida. Y para poder obtener el tiempo que permanece en el aire, pues tendríamos que hallar también el tiempo de bajada. Y cuando él toca el piso, pues cuánto vale su velocidad. Ya sabemos que la aceleración de la gravedad vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Si el cuerpo va subiendo, esta va a ser negativa, pero si el cuerpo va bajando, esta va a ser positiva. Listo, esa es la gráfica de la situación planteada. Entonces, nosotros sabemos que, en general, y es igual a velocidad inicial por tiempo, más 1 medio de t por t al cuadrado. Aquí tenemos la otra ecuación y aquí tenemos la otra. Listo, con esas 3 expresiones, en general, vamos a analizar cada una de estas situaciones. Entonces, comencemos a calcular la altura. La altura la tenemos en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Si observas la ecuación 1, yo necesito el tiempo, todavía no lo hemos calculado, entonces descartamos la ecuación 1. Me voy con la ecuación 2. Para la ecuación 2, para calcular la altura, necesito la velocidad final, aquí la tengo, la velocidad final subiendo y la velocidad inicial. Entonces con la expresión 2, nosotros podemos ya calcular la altura. Entonces, cogemos esa ecuación, nuevamente la ecuación original, despejamos y, reemplazamos valores. Observa que aquí he colocado en G menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. Negativa porque la piedra va subiendo para el primer análisis. Me da este valor. Menos entre menos me da más. Utilizamos productos de extremos sobre productos de medio en esta parte que está indicando el cursor. Y segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se puede simplificar y en la parte superior me quedan metros al cuadrado con metro, solamente metros. De esta manera, entonces la altura a la cual sube esa piedra va a ser
de 183,48623853 metros. Listo, ya quedó el inciso A. Vamos con el inciso B. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire? Entonces, para eso primero hallemos el tiempo de subida y luego el tiempo de bajada. Comencemos con el tiempo de subida. Para el tiempo de subida vamos a mirar de las tres ecuaciones que tenemos aquí cuál me sirve. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar la ecuación 1 para hallar el tiempo de subida. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial la tenemos, y ya la tenemos y podemos despejar el t y obtendríamos ya el tiempo de subida. Con la ecuación 2 no me sirve porque no tiene tiempo, y la ecuación 3 también tengo todos los valores, pero la más sencilla entre la 1 y la 3, pues yo escogería la 3. Pero si tú quieres trabajar con la 1, también se puede, no hay ningún problema. Entonces cogemos la expresión 3, despejamos el tiempo de subida, reemplazamos los valores, y como estamos hablando del tiempo de subida, el cuerpo va subiendo, por lo tanto la aceleración de la gravedad es negativa. Obtenemos esto. Aquí también aplicamos productos extremos sobre productos de medios. Y de esta manera entonces el tiempo de subida vale 6,1162079510 segundos. Listo. Ahora vamos a calcular el tiempo de bajada. Para calcular el tiempo de bajada, si utilizamos otra vez la ecuación 3, observa que no tenemos la velocidad final bajando, porque es una incógnita. Entonces vamos a hallar primero la velocidad final. Calculemos la velocidad final con que la piedra toca el piso. Vamos a ver cuál de las tres ecuaciones me sirve. Para calcular la velocidad con la cual toca el piso, velocidad final, tenemos la ecuación 2 y la ecuación 3. Para calcular la velocidad final, cuando toca el piso, pues necesitaríamos el tiempo de bajada. Es una incógnita, no me sirve la 3. Con la 2, fíjate que tengo la altura, la distancia, tengo la velocidad inicial, aquí está, y despejamos velocidad final, o sea que me sirve la ecuación 2. Entonces colocamos la ecuación 2, despejamos la velocidad final, tenemos esto, reemplazamos valores y observa que aquí, como el cuerpo ya va bajando, la aceleración de la gravedad la colocamos positiva. Operamos. Como necesitamos la velocidad final, entonces le hallamos la raíz cuadrada a esa expresión, y así la velocidad final es aproximadamente de 60 metros por segundo. Mira qué curioso, la velocidad final con que toca el piso es la misma velocidad con que salió hace rato, la misma velocidad inicial cuando salió del piso. ¿Ve? Algo a tener en cuenta. Listo, ya tenemos la velocidad final. Ahora sí, vamos a hallar el tiempo de bajada. Entonces vamos a calcular el tiempo de bajada. Utilizamos la expresión número 3. Despejamos el tiempo. Reemplazamos los valores. Hacemos las operaciones matemáticas. Observa que estamos trabajando con el tiempo de bajada. El cuerpo ya va bajando, por lo tanto, la aceleración de la gravedad es positiva. Y de esta manera el tiempo de bajada equivale a 6,112079,510 segundos. Qué curioso también, el tiempo de subida tiene el mismo valor del tiempo de bajada. Lo acabamos de comprobar matemáticamente. Ahora sí, hallemos el tiempo de vuelo. Entonces el tiempo de vuelo sería la suma de los dos tiempos. Mira lo curioso. Por lo tanto, el tiempo de vuelo equivale a 12,232415,902 segundos. Así es como se resuelve un problema de caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba. Aquí tenemos otro ejercicio que les gusta mucho plantear a niños. Me están hablando de un astronauta que aquí en la Tierra deja caer dos cuerpos. Uno tiene más masa que el otro. Las conclusiones son: A, el cuerpo de mayor masa cae más rápidamente; B, el cuerpo liviano cae más despacio; C, la gravedad del cuerpo de mayor masa es mayor que la del liviano; o los dos cuerpos caen igual con una aceleración de la gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado.
De esas 4 opciones, ¿cuál será la correcta? Observa que ya este tipo de ejercicios que plantea Lichtenstein no hay que hacer manejo de ecuaciones ni despejes, sino que hay que responderlo. ¿Cómo lo respondemos nosotros en física? Pues debemos aplicar todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, todas las gráficas de la situación planteada que hemos visto hasta este momento, y basados en todo lo anterior, pues poder responder. Yo te voy a mostrar cómo es que lo hago. No te lo voy a leer, sino que va a aparecer allí. Detén un momento el video para que veas mi explicación con respecto a esto. Ahí está. Si observas, estoy hablando de una ley, que es la ley de la caída de los cuerpos. ¿Qué fue lo que se planteó? ¿Quién lo planteó? Galileo Galilei. ¿Y cuánto es el valor aproximado de la aceleración de la gravedad? Esa es mi explicación basado en todas las definiciones y conceptos que hemos manejado hasta ahora. O sea que la respuesta es la D. Y esto se puede reforzar con la gráfica de la situación planteada. Así nos daría mínimo media página de tu cuaderno para poder responder este tipo de preguntas. En nuestro caso, recuerda que siempre debemos justificar nuestras respuestas, no escoger únicamente el inciso correcto, sino hay que decir por qué. Y aquí tenemos otro tipo de ejercicios que le gusta mucho a Lichtenstein. Me están hablando de un paracaidista que cae libremente y me van a dar unos vectores que me van a representar la aceleración de la gravedad con respecto a la Tierra. Tenemos esos vectores. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los 4 vectores que tenemos aquí me representa la aceleración de la gravedad de la Tierra? No es decir únicamente A, B, C o D. Hay que justificar. Ya habíamos dicho que los cuerpos caen a la Tierra debido a una fuerza de atracción gravitacional que me ejerce la Tierra sobre dichos cuerpos. Y esa va dirigida hacia abajo, va dirigida hacia el centro de la Tierra. En otras palabras, el inciso correcto es la A. ¿Pero por qué? Pues aquí te doy mi apreciación. Si tú mejoras esta redacción, mejor. Así es como yo lo planteo. Detén un momento del video para que leas la respuesta. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo episodio.